Hola, buenos días. Mi nombre es Fernando Castellanos. Primero que todo, muchas gracias a la SOBG, la Sociedad Venezolana de Ingenieros Geofísicos, por la invitación para presentar esta charla sobre microsísmica, el procesamiento y sus aplicaciones específicamente en la industria energética. Esta charla forma parte de una iniciativa de la SOBG para eh, hablar de diferentes tópicos de geofísica todos los meses. Nosotros ya hicimos una sesión en vivo por Zoom en febrero 15 de 2024. Tuvimos unas dificultades técnicas a la hora de grabar el Zoom, así que estoy generando una grabación aquí, pero el formato y la información es muy similar, es casi la misma a lo que hablamos en esa presentación. Así que espero que eh, puedan beneficiarse o aprender un poquito más de microsísmica luego de esta presentación. Un tópico muy interesante. Un poco sobre mí. em, Completé estudios de ingeniería geofísica en la Universidad Simón Bolívar. Aprovecho para darle un saludo y agradecimiento siempre a los profesores del Departamento de Geofísica por su dedicación. En el 2013 culminé una maestría también especializada en geofísica, también en sísmica pasiva. Y en general, en cuanto a mi experiencia, tengo 10 años en el análisis y procesamiento de sísmica pasiva y sismicidad inducida para el monitoreo de actividades antropogénicas. He trabajado con compañías de servicio, actualmente con una operadora, también trabajo en la academia y tengo experiencia también en la adquisición y procesamiento de sísmica de 3D. En cuanto a los trabajos de sísmica pasiva, he tenido la oportunidad de presentar trabajos de investigación en diferentes conferencias internacionales, así como en revistas científicas. De verdad que microsísmica ha sido un tema muy interesante que siempre me ha apasionado. Aquí la agenda de la presentación, un poco sobre lo que es el monitoreo microsísmico, su importancia, un poco de historia, cómo se compara con la sísmica activa, el método de reflexión, luego un poco sobre la adquisición de los datos, el procesamiento y las aplicaciones. ¿Qué es la microsísmica? Básicamente es la observación pasiva de ondas sísmicas asociadas a pequeñas deformaciones y la subsecuente redistribución de los esfuerzos locales debido a alguna actividad industrial, puede ser en industria minera, petróleo, eh, pero está basada en los principios de sismología de terremoto, que ya tiene décadas de estudio, pero estamos enfocados en este caso en sismos de magnitud negativa, es decir, magnitud menores a cero. Esa es la definición técnica de lo que es un microsismo. Estos microsismos son tan pequeños que no se pueden sentir en superficie por los humanos, pero pueden ser detectados por equipos muy sensibles, como geófonos, acelerómetros y más recientemente la tecnología DAS con cables de fibra óptica. Eh, Normalmente, cuando uno habla de microsísmica, se estila a hablar de geófonos que graban información que están colocados en un pozo observacional a cierta profundidad de su suelo, cercano a la zona de interés, dependiendo de la aplicación de lo que estemos monitoreando. Entonces, en su forma más sencilla, microsísmica lo que trata es de responder tres preguntas básicas. ¿Dónde ocurrió el microsismo o la serie de microsismos? Es decir, el X, Y, Z. ¿Cuándo ocurrió ese sismo o serie de microsismos? Que se llama también el tiempo de origen. Y el tamaño de ese microsismo o de esa serie de microsismos. Y lo que se intenta básicamente es asociar esos patrones de microsismicidad que observamos a nivel temporal o de dónde se localizan, las estadísticas, con la actividad antropogénica en cuestión y entender mejor esa actividad que estamos monitoreando. Em, y aquí menciono a la derecha una frase que me llama la atención de un exbeibolista famoso de los Yankees llamado Yogi Berra, que él decía, se puede observar o se puede aprender mucho solo con observar. Y eso es exactamente lo que estamos haciendo con microsísmica. Ponemos unos geófonos, en este caso en pozos observacionales, cerca de la formación de interés y escuchamos la actividad sísmica relacionada con esa actividad antropogénica. Y también con la oportunidad de poder diferenciar entre una actividad microsísmica que ocurre naturalmente y poder discriminarla de la actividad que está ocurriendo debido a esa- la actividad antropogénica que estamos monitoreando. ¿Por qué es importante la microsísmica? Bueno,
para entender mejor la actividad antropogénica en cuestión y optimizarla. Tenemos muchas aplicaciones de microsísmica y continúa creciendo en minería, en el fracturamiento hidráulico de reservorios no convencionales, para recuperación mejorada de petróleo, desecho de aguas residuales, para el monitoreo de captura y secuestro de CO2, que recientemente ha ganado bastante aumento, y la estimulación cíclica con vapor. Eh, Por ejemplo, en el caso del tratamiento hidráulico, si se quiere optimizar esa actividad, podemos a través de la microsísmica entender cuánto fluido inyectar o las características, a cuánta presión, el volumen, ya que dependiendo de esas variables vamos a tener diferentes escenarios de crecimiento de la fractura. Y es con la microsísmica que podemos mapear esa fractura, a dónde está fluyendo, migrando el fluido o dónde se está generando esa fractura, y eso se puede mapear con microsísmica. En el caso de minería, ¿cuáles son esas zonas más vulnerables? Las zonas donde hay mayor probabilidad de derrumbe, de rendimiento de roca, las explosiones de roca. También en cuanto al secuestro y captura de CO2, como decía, ¿hay alguna actividad microsísmica que sugiere algún fallo en la roca sello o que el CO2 está migrando hacia formaciones más someras? Todo eso es, se puede identificar, o microsísmica ayuda a entender esos procesos. También, por supuesto, ayuda a identificar posibles riesgos ambientales y seguridad. Como decía, sobre todo en el caso de minería, perfecto ejemplo. Es una herramienta que incluso es solicitada por el ente regulador explícitamente en muchas ocasiones. En algunos países, el regulador obliga a compañías operadoras, dependiendo de la actividad que estén ejerciendo, a monitorear con un arreglo microsísmico en la zona. Y también, ¿por qué no?, ayuda a mejorar la percepción pública de ciertas actividades antropogénicas, sobre todo en el caso de la industria del petróleo, que está constantemente bajo escrutinio. Em, en ciertas aplicaciones, como por ejemplo el fracturamiento hidráulico de lutitas, se suele esperar miles de microsismos, pero en otras áreas, como por ejemplo el monitoreo de captura y secuestro de dióxido de carbono, la sola detección de un evento o dos eventos en una zona que, digamos, somera o que no se espera, ya puede ser suficiente para indicar una potencial problema o potencial fuga del CO2 y ayudar a operadores a tomar decisiones rápidamente. Entonces, dependiendo de la aplicación, hay diferentes alcances en cuanto a qué hacer con la actividad microsísmica que grabamos. Ahora, un poco sobre la historia de la microsísmica. Como les decía, se basa en los principios de sismología de terremotos, que ya tiene décadas de estudio, solo que enfocado a microsismos, sismos de magnitud negativa. A mediados del siglo XX se empezó a utilizar para monitorear minas subterráneas, por razones de seguridad y ambiente, y a medida que pasaron los años se empezaron a monitorear experimentos de fracturamiento hidráulico. En el caso de material radioactivo, de lutitas, experimentos geotermales, pero no fue sino hasta en la década de los 2000 cuando se empezó a utilizar para el monitoreo de fracturamiento hidráulico en lutitas en el campo Barnett en Estados Unidos. Y ahí fue cuando eh, se puso más en el tapete el monitoreo microsísmico, porque ayudó a a dar conclusiones concretas acerca de la activación de fracturas complejas. Y ya más recientemente se han desarrollado otras configuraciones de adquisición que incluyen sensores en superficie combinados con sensores en pozo, el uso de la tecnología DAS. Entonces, es una tecnología que se sigue desarrollando y seguimos aprendiendo de ella. También quería mencionarle una especie de comparación entre la sísmica pasiva y la sísmica activa, ya que supongo que la mayoría de los geofísicos, los geocientíficos, estamos más familiarizados con la sísmica de reflexión. Aquí tenemos a la derecha eh, una imagen donde se muestra eh, que en el caso de la sísmica activa estamos interesados son en las ondas reflejadas. Generamos una fuente sísmica artificial con explosivos, con un cambio de microsize, y luego generamos una especie de ecosonograma del subsuelo, ¿no? Con diferentes reflectores asociados a las formaciones geológicas. Como les decía, estamos interesados en ondas reflejadas en este momento de la sísmica activa. Para el caso de la sísmica pasiva,
estamos interesados en la onda directa, es decir, la onda que viaja desde donde se originó el sismo hasta los sensores. Este es un ejemplo donde tenemos también, ¿no? Varios receptores a una profundidad similar a donde está el, vamos a poner un ejemplo, el reservorio donde se está generando un microsismo. Y estamos grabando las ondas directas, las ondas P, las ondas S, que se ve aquí. Primero llega la onda P, luego llega la onda S. Esto diferencia de que llaman shot gather, de sísmica de reflexión, donde, como les decía, estamos interesados en las ondas reflejadas, que tenemos el ground roll, que es ruido, es decir, otro tipo de datos. Y bueno, en el caso de la sísmica activa, un producto, un entregable que es común, por supuesto, es el apilado de los datos. Aquí en Line, en Crossline, aquí tenemos un ejemplo. Pero en el caso de la sísmica pasiva, generalmente, o al menos un entregable que es básico, es un catálogo de microsismos, donde tiene, como les decía, el X, Y, Z, cuándo ocurre el evento y el tamaño. Y con eso se puede hacer interpretaciones. En el caso de fracturamiento hidráulico de las lutitas, las seguridades convencionales, se puede establecer cuál es la extensión, cuál es la orientación, cuál es la geometría de las fracturas en las diferentes, lo que llaman stages del fracturamiento hidráulico. Y en el caso de, por ejemplo, de minería, aquí tenemos en diferentes colores túneles de la mina a diferentes profundidades y vemos aquí en negrito los punticos negros que son los microsismos y se pueden asociar con, como te decía, zonas más vulnerables o se puede asociar con ciertas horas del día o con cantidad de volumen de roca removida. Entonces, dependiendo de la aplicación, hay diferentes como flujos de trabajo a la hora de analizar la actividad microsísmica. También quería mencionarles sobre el rango de frecuencia de la microsísmica, porque dependiendo del tipo de actividad que estamos monitoreando, o de actividad sísmica, microsísmica, obviamente necesitamos ciertos sensores que sean sensibles a esa frecuencia. En el caso de microsísmica, estamos esperando frecuencias en el rango de 10 Hz, 15 Hz, hasta 500, 600, hasta 800 Hz. A diferencia, por ejemplo, si estamos lidiando con sismos ya mayores, mayores de cero, sismos, ya necesita unos sistemas ya de broadband que llaman, o ya cuando estamos hablando de sismos ya mucho más lejos, mucho más grandes, ya sistemas ya de largo periodo. O si estamos, por ejemplo, lidiando con transductores en un laboratorio, no estamos, por ejemplo, analizando muestras de roca. Queremos analizar la isotropía de cierta lutita. Aquí estamos hablando de la frecuencia de esa ultrasónica sería en el caso de megahertz. So, dependiendo de eh, o sea, que cada sistema obviamente tiene su rango de frecuencia, cosa que es importante saberlo porque si estamos, o sea, se supone que esos sistemas tienen una respuesta, lo que llaman flat, en la frecuencia de interés. Bueno, entonces si tenemos una señal que está fuera de ese, lo que llaman el flat response, entonces probablemente la señal va a ser distorsionada y tengamos cálculos de magnitud incorrectos. Entonces, por eso es importante. Si estamos monitoreando, si estamos buscando monitorear actividad microsísmica, tener geófonos que estén en ese rango de frecuencia. Aquí tenemos un ejemplo de una serie de tiempo, un sismograma, un solo canal, y se ve su correspondiente espectrograma. En el caso de esta otra señal, que básicamente es ruido, vemos como el espectrograma no se ve nada coherente. Eh, Otra cosa que quería mencionarles era sobre la magnitud momento, que se refiere o nos dice, es un parámetro físico que nos dice el tamaño del microsismo. Este se calcula básicamente a través del momento sísmico. Eh, el momento sísmico se calcula cuando uno convierte el evento que está en el dominio del tiempo, un sismograma, lo pasa al dominio el espectro de desplazamiento y calcula para la baja frecuencia esta meseta que está aquí. Bueno, aquí está otro ejemplo. La meseta que está aquí, esta meseta que está aquí a baja frecuencia, es proporcional al momento sísmico. Y con el momento sísmico se puede calcular el, la magnitud del evento. Ahora les voy a hablarles un poco sobre la adquisición de microsísmica. Eh, Básicamente empieza todo con los sensores que están grabando la data continua. Como les decía, puede ser
El ejemplo más sencillo es colocarlo en un pozo observacional a profundidad. Este es un caso de fracturamiento hidráulico de Utita. Tenemos aquí diferentes microsismos que están generándose en las diferentes stages. Em, Esos sensores que graban la data continua se envía y es digitalizada. Se hacen diferentes correcciones, de sensitividad y todo eso. Luego la data continua se envía generalmente a un servidor que puede ser una computadora en campo, donde se hace un análisis preliminar de esos potenciales microsismos. Si hay un algoritmo preliminar que genera esas posibles señales donde puede que haya microsismos. Y luego esos sismogramas eh, preliminares se envían a un servidor de procesamiento, que usualmente es en la oficina, donde ya se procesan los datos en tiempo real y dependiendo de la aplicación se generarían reportes pues, diarios o semanales o mensuales, o bueno, en tiempo real, dependiendo del alcance del proyecto. Y finalmente se genera el catálogo con esos eventos microsísmicos que, como les decía, contiene el XYZ, el tiempo de origen y el tamaño de esos microsísmos. Y ya empiezan a hacerse pues, un análisis más avanzado dependiendo de la aplicación. Ahora vamos a hablar un poco sobre los tipos de geometría de adquisición microsísmica. Perdón, el caso más ejemplar sería el de colocar geófono en pozo a profundidad. En este caso, la ventaja es que el ruido va a ser bajo, porque no sufre por el ruido cultural, por ejemplo, que tendría si colocáramos sensores en superficie. Tiene la posibilidad de estar más cerca de ese target, ese reservorio que estamos monitoreando. Tenemos una mejor estimación de la profundidad eh, del hipocentro de los microsismos en comparación con si tenemos los sensores en superficie. La desventaja es que un pozo de observación pierde detectabilidad si los microsismos están lejanos y puede que no sea suficiente para cubrir el área de interés. En un mundo ideal tendríamos diferentes pozos observacionales que están rodeando el área de interés, pero en la práctica a veces no contamos con eso, solamente contamos con la posibilidad de un pozo observacional o quizá dos. La otra desventaja es que puede volverse difícil colocar geófonos si las condiciones del pozo son desfavorables. Aquí les estoy mostrando ejemplos de lo que llamamos plots de detectabilidad, que es algo muy común que se utiliza cuando tenemos micrófono en pozo a profundidad, que nos permite básicamente entender o estimar la detectabilidad o la magnitud de los eventos que estamos grabando desde cierto pozo observacional. Aquí tenemos, por ejemplo, en el eje vertical la magnitud de cada uno de los sismos y en el eje horizontal la distancia de cada uno de esos microsismos a el pozo observacional donde están los geófonos. Entonces lo que esperamos es que, claro, a medida que nos alejamos del pozo observacional, pues el evento más pequeño que podemos detectar cada vez se hace más grande. Es decir, estamos perdiendo detectabilidad. Y esto es importante porque nos ayuda a entender si estamos efectivamente mapeando toda la fractura o si están siendo los datos, o sea, si tenemos si hay una especie de sesgo en la adquisición, precisamente porque cercano al pozo, estamos detectando eventos hasta magnitud, por decirte, -3, pero estando más lejos, a 1000 metros, 2000 metros de distancia, puede que estemos detectando solamente eventos tan pequeños como -2 o -1.5. Otra opción, otra geometría que también se utiliza es la de geófono en superficie. La ventaja es que puede cubrir áreas más grandes, sobre todo en XY. Así que tiene buena apertura y es muy útil para cuando se está monitoreando pozos de tratamiento horizontales que son largos. Y bueno, logísticamente es más fácil colocar geófonos en superficie que en un pozo observacional. Es menos costoso también usar varios pozos para geófonos, también es evidente. La desventaja es que sufre de ruido cultural porque, claro, tenemos sensores aquí en superficie, si ahí estamos cerca de zona industrial, el tráfico lo va a afectar, y no provee una buena estimación de la profundidad de los eventos, al menos en comparación con los geófonos que se colocan aquí a profundidad. Este es un ejemplo de unos arreglos que hay centenares y pueden ser hasta miles de sensores.
eh, que pueden también generar un buen mapeo o sea, hay muchos ejemplos de proyectos donde incluso con sensores de superficie tú puedes tener un buen mapeo de, de las fracturas que se están generando, por ejemplo, en el caso de fracturamiento hidráulico. Eh, Otro ejemplo que también quería mencionarles es cuando a veces se combina eh, sismómetros en superficie con geófonos en pozos a profundidad. La ventaja es que, y aquí tenemos nuevamente, les muestro el lote de detectabilidad, es que si tenemos sismómetros en superficie podemos detectar los sismos más grandes y calcular con precisión la magnitud. Por eso esos sismos van a estar en la parte, digamos, superior de este plot. Pero si empezamos a colocar pozos observacionales con geófonos en diferentes zonas, aquí podemos ver en amarillo cómo aumenta mucho más la detectabilidad. Es decir, podemos detectar microsismos más pequeños porque obviamente estamos más profundo, ¿no? Con esos geofondos. Y podemos ver la tendencia a hacer algo así. Los eventos más pequeños, mientras estamos cerca de algún pozo observacional, obviamente vamos a ver sismos más pequeños y a medida que nos alejamos de ese pozo observacional, cada vez los sismos más pequeños que vamos a observar se van a hacer más grandes. Otro información que quería mencionar es sobre los estudios de factibilidad, o los modelados, y lo pongo aquí en rojo porque es muy importante que antes de iniciar cada proyecto de monitoreo microsísmico se haga un modelado para evaluar cuál es la configuración de sensores que da mayor probabilidad de éxito de detectar y localizar los microsismos en el área de interés, tratando de responder preguntas como, por ejemplo, ¿cuál es el rango de detectabilidad? Es decir, ¿cómo se vería esto? Em, ¿Cuál es el óptimo arreglo de geófono? Necesitamos tener un solo pozo observacional, podemos tener, o hay que tener dos pozos observacionales, cuántos geófonos, cuál es la abertura de los geófonos, cuál es la separación entre los geófonos, eh, y bueno, exacto, como decía, cuántas configuraciones se necesitan para asegurarnos de monitorear todas las etapas del fracturamiento hidráulico. Aquí tenemos un ejemplo de un mapa de contorno con la detectabilidad. Aquí tenemos el pozo observacional, esta es una figura, mapa, no, mapa de X, donde se ve que, por ejemplo, si estamos generando fracturas aquí, en este pozo de tratamiento, estaremos detectando eventos tan pequeños como -3, -2.8, -2.5. Pero si estamos generando microsismos en este pozo de tratamiento, que ya es más lejos, estamos lejos del pozo observacional, pues obviamente estamos perdiendo detectabilidad porque está más lejos de acá. Estaremos viendo sismos más pequeños serían menos 1.5, menos 1.4. Entonces ahí es cuando es la pregunta. ¿Valdría la pena quizás ya estar disponible colocar otro pozo observacional aquí para mejorar la detectabilidad acá? Entonces, esos son el tipo de preguntas que con un estudio de factibilidad nos podemos responder y nos da la confianza para asegurarnos de que efectivamente vamos a poder tener el monitoreo de todo el área de interés. Ahora vamos a hablar un poco del procesamiento de los datos. Bueno, como decía, se hace la detección de los eventos. Hay un algoritmo que generalmente es un algoritmo que automáticamente corre toda la data continua y usa un método que es muy convencional en microsísmica que se llama STA-LTA, que básicamente trata de estimar cuándo hay picos de energía que se pueden asociar con una actividad, un evento microsísmico. Y si esa energía que se calcula es mayor que un umbral ya predeterminado, que puede ser un umbral constante o que dependa del ruido, va a generar un sismograma. Hay otras técnicas ya que se llama, basado en métodos autorregresivos, donde básicamente pues, esperamos un comportamiento diferente a la señal que la del ruido y se pueden estimar aquí cuándo es el momento en que empieza eh, el microsismo. Esto se llama el criterio de información de Kaike, AIC. Ese también es común en el procesamiento de microsísmica. Y luego se detectan todos esos potenciales microsismos, lo que se hace la clasificación, lo cual depende mucho de la aplicación. Por ejemplo, si estamos hablando de monitoreo de fracturamiento hidráulico de lutitas, probablemente tengamos una clasificación que sea eventos microsísmicos,
otra clasificación que sea quizás terremoto, eh, otra clasificación que quizás sea deslizamiento del casing, de la carcasa, del pozo, puede ser, o otra clasificación que sea sencillamente los disparos de perforación, que es con lo que generalmente se calibran los modelos de velocidades. Pero si estamos, por ejemplo, monitoreando por integridad del pozo, por ejemplo, en el caso de estimulación cíclica con vapor, la clasificación podría ser un poquito diferente. Podría ser, bueno, una que sea evento microsísmico, otra categoría que sea el fallo en la integridad de la carcasa, lo que llaman los casing failures. Otra puede ser deslizamiento de la carcasa también, que puede ocurrir también por diferencias termales cuando se hace la estimulación. Entonces, dependiendo de la aplicación, vamos a tener diferentes categorías y diferentes clasificaciones. Ahora quería hablar un poquito de la localización de los microsismos. Básicamente, y bueno, tenemos, aquí tengo un ejemplo, tenemos el pozo de monitoreo, el pozo observacional donde están los geófonos, y tenemos el microsismo que se genera aquí. Como les decía, estamos interesados en grabar las ondas directas. Cuando el evento llega aquí, se genera la onda P y la onda S, y se ve aquí en un sismograma. Esos sismogramas se pica la onda P, se pica la onda S, generalmente con un algoritmo automático. Y luego la diferencia o esa separación entre la onda P y la onda S es proporcional a la distancia del evento a ese sensor en específico. Es decir, la separación no dice la distancia, pero por el caso de un pozo observacional también necesitamos saber de dónde viene. Viene del noreste, del norte, del sur. Y por eso es que hacemos análisis de odogramas o movimiento de partículas alrededor de la fase P o de la onda S para determinar de dónde viene el evento. Entonces, con esta información, con información de los residuales, de los tiempos de viaje, y con el azimut podemos determinar con un solo pozo observacional de dónde viene el evento. En un mundo ideal, quisiéramos tener varios pozos observacionales, de tal manera que con una simple triangulación, como se hace con los datos GPS, podríamos estimar aquí es donde está el evento. Pero por cuestiones de, de- 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 de disponibilidad de pozos, a veces solamente contamos con un pozo observacional, pero aún así es suficiente para detectar con cierta precisión los microsismos. Pero ante todo, como les decía, siempre es importante hacer el modelado. También quería hablarles un poco sobre la incertidumbre y el sesgo que incurre en microsismos. Es imperativo hacer un control de calidad a los datos y entender la incertidumbre y los sesgos que pueden existir. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo aquí esto es un mapa, tenemos lo que llama el pozo con los geófonos, y aquí tenemos el pozo, tenemos dos stages, una aquí y otra acá. Vemos que a medida que nos alejamos del pozo de observación, pareciera que el ancho de la fractura está aumentando, pero no es porque sea así, no es porque la fractura sea así, sino que es el impacto del ácido. A medida que tenemos el error de los ácidos, a medida que nos alejamos de los sensores, los eventos van a tener inherentemente un error en el ácido mayor incertidumbre. Entonces, va a ser siempre importante estar consciente de eso, porque no puede afectar la interpretación si ignoramos todos los problemas de procesamiento que pueden existir. Este es otro ejemplo. Aquí tenemos el pozo observacional aquí, y aquí tenemos la fractura. Aquí se puede interpretar quizás como una fractura quizás planar, pero y aquí un poquito más compleja. Pero este efecto que se ve como una especie de arco incluso, es también efecto del error en el ácido, que como les decía, o sea, no es común, no tiene sentido tener fracturas que tengan forma de arco, ¿no? Sino desafía la ley. En el caso de este otro ejemplo, aquí tenemos el pozo observacional y aquí tenemos eh, nuevamente unos microsismos, y vemos que a medida que está más lejos de este pozo observacional, aquí nos vemos muy bien. Aquí estos son los elipsoides de los errores. Y aquí vemos que a medida que estamos más lejos del pozo observacional, tenemos un elipsoide de errores más alto. Entonces, si ignoráramos este error, podríamos pensar
mira, para esta zona hay mayor volumen estimulado. La fractura ocupa una mayor área. No es eso, es el efecto del error de la locación. Por eso hay que estar consciente de eso. Otro ejemplo de incertidumbre es el modelo de velocidades. Nosotros generalmente tenemos un registro sónico donde nos da cierta idea de las velocidades en las diferentes formaciones geológicas de interés. Sin embargo, no es suficiente. Necesitamos tomar en cuenta los niveles de anisotropía que están en las diferentes formaciones, algunas formaciones que tienen más anisotropía que otras. Por eso es importante generar un modelo de velocidades que sea coherente, que respete la estructura geológica, que tenga sentido desde el punto de vista geológico. Por ejemplo, si estamos hablando de una lutita, generalmente la lutita va a tener más anisotropía o mucho más anisotropía que, por ejemplo, una arenisca, ¿no? Este tipo de preguntas es lo que tenemos que hacernos a la hora de calibrar el modelo de velocidades, sobre todo porque sabemos que hay infinito combinación de modelos de velocidades que pueden arrojarnos unos residuales bajos en los tiempos de arriba. Así que lo importante, como les decía, es que no solamente satisfaga el algoritmo en cuanto a eh, los residuales de tiempo de arriba sea bajo, sino que también el modelo sea coherente, tenga sentido desde el punto de vista geológico. Por eso se utilizan muchas veces también los disparos de perforación, sobre todo en el caso de fracturamiento hidráulico de lutitas, para poder calibrar, editar ese modelo de velocidades para que eh, tenga más sentido y esté lo más cercano a la realidad. Ahora voy a hablarles un poco sobre las aplicaciones de microsísmica. El ejemplo, digamos, donde microsísmica ha tenido mayor importancia en los últimos años ha sido en fracturamiento hidráulico de reservorios no convencionales, ya que puede estimar muy bien la geometría y la extensión de la fractura. Eh, Aquí tenemos un ejemplo bueno, este realmente es los mismos datos, solo que esto eh, fue procesado de forma manual y este de forma automática. Pero bueno, básicamente lo que tenemos aquí son las diferentes que llaman stages de fracturamiento hidráulico que están coloreadas y podemos observar que hay ciertas stages que son más largas, tienen una extensión de fractura más larga que otra, también la altura, eh, podemos ver unos sismos aquí que están un poquito aislados. Generalmente uno ve eso, uno dice, bueno, primero hay que asegurarse de que estos eventos estén localizados correctamente. Y si una vez que ya se hace el control de calidad, ya uno dice, bueno, aquí puede que, será que se extendieron las fracturas más arriba de lo que queríamos. Hay quizás alguna evidencia de algún sismo, o sea, de magnitud un poquito mayor. Todas esas preguntas, la microsísmica ayuda a responder. Como les decía al principio de la presentación, hay operadoras que dicen, bueno, en el caso de fracturamiento hidráulico, vamos a intentar diferentes tasas de inyección para diferentes stages y ver cómo afecta el crecimiento de la fractura. Microsísmica ayuda a resolver eso. Em, si se inyecta más o menos volumen, cómo se afecta la fractura. Nuevamente, microsísmica ayuda a mapear eso. Si tenemos separación, las estrellas están separadas, están relativamente juntas, hay solape entre los clústeres de sismicidad o están aislados. Eso, la técnica de microsísmica ayuda a resolver. Para identificación de fallas también, en el flow de detectabilidad, generalmente es relativamente fácil de observar porque no sigue la tendencia de los microsismos. Obviamente, ya sismos ya en fallas ya son de magnitud mayor, entonces aquí se pueden observar más fácilmente. Y se hace más fácil cuando ya se tiene información previa de la preexistencia de fallas en la zona. Otra aplicación de microsísmica es para monitorear los trabajos de estimulación cíclica con vapor, donde el principal objetivo, uno de los objetivos es monitorear la integridad de la roca sello, otro es monitorear la integridad del pozo, para que no hayan sí, los fallos en la carcasa y el comportamiento general del reservorio. Entonces, se utiliza la data microsísmica para analizar dónde está ocurriendo esa actividad sí, microsísmica, valga la redundancia, pero también es
validada con otras mediciones para entender mejor lo que está ocurriendo a diferentes profundidades y tomar decisiones al respecto. Otra aplicación que ha tenido bastante eh, importancia en los últimos años, y es una muy buena noticia para nosotros los científicos, es el uso de microsísmica para el monitoreo del secuestro y la captura de CO2, CCS. Aquí el principal objetivo es monitorear y verificar que el CO2 que se está inyectando se mantenga contenido en la formación litológica eh, que se definió para ello, y que ese fluido, ese CO2, no migre a otras formaciones más someras o unos lugares donde ya representarían pues anomalías y no es lo que se quiere. En algunos lugares, en algunos países hay ciertos requerimientos de los entes reguladores para que se haga el monitoreo con microsísmica cuando se tengan proyectos de secuestro y captura de CO2. Aquí tenemos un ejemplo donde se está inyectando CO2 aquí en esta profundidad. Este es el target, y vemos que no hay microsismos detectados, al menos para el momento del paper. No hay microsismos detectados ni arriba, o sea, ni en el reservorio donde se está inyectando el CO2, que es lo que se quiere. Y solamente vemos sismicidad en el basement, pero está bien. Entonces, eso es lo que ayuda a microsísmica, a monitorear por años el, las potenciales fracturas o migración de fluido. Aquí está otro ejemplo. Aquí eh, pongo este ejemplo para, digamos, vemos cómo eh, lo ideal es integrar también la microsismicidad con otros métodos físicos, por ejemplo, sísmica de reflexión. Y que yo no diría que un método de sísmica de reflexión es mejor que el sísmica pasiva, porque o sea, cada uno de esos dos métodos da información diferente, pero integrándolas puede dar mayor información, donde pueda haber anomalías sísmicas que pueden ser asociadas detectadas con sísmica pasiva o sencillamente con las amplitudes sísmicas de un apilado 3D. Otra aplicación es en el monitoreo de los sistemas geotermales mejorados, porque nuevamente ahí lo que se hace es se crean fracturas, y con la microsísmica se puede monitorear eso y tener una buena imagen de lo que está ocurriendo debajo. Todo lo que tenga que ver con entender la orientación, el espaciado, la conectividad de la fractura, permite mejorar el desempeño del pozo y, por supuesto, la producción. Por supuesto, en el caso geotermal, depende, o sea, no todos los lugares tienen potencial, digamos, geotérmico. Eh, pero definitivamente microsísmica en los lugares donde hay potencial geotérmico puede ayudar a entender mejor sobre las fracturas que se están generando, sobre riesgos de inducir sismicidad. Entonces, es otra aplicación que también tiene bastante caso de estudio. Minería, y que, bueno, lo dejo casi de último, pero realmente, como les decía al principio de la presentación, es una de las aplicaciones donde se usó microsísmica al principio del siglo XX, donde el principal objetivo es monitorear las actividades que pueden causar riesgo. Si hay excavaciones, remoción de roca, lo que llaman los rockbursts, las explosiones de roca, los explosivos, también para identificar fallas existentes, la orientación de esa fractura o de esa falla, la distribución de los esfuerzos, tener una idea de la amenaza sísmica en el área, tener una estimación o de tratar de predecir cuál es el evento más grande en función de la estructura de esa mina en específico. Y bueno, caracterizar los principales mecanismos de ruptura y su relación con las operaciones. Aquí yo les muestro un ejemplo de la microsismicidad grabada en una mina de uranio. Esto lo hice en mi tesis de maestría, donde básicamente en esa mina hubo una inundación hace unos años. Entonces ellos lo que hicieron los operadores, congelaron la roca, congelaron, sí, el subsuelo, y con la microsísmica, con los sensores microsísmicos, empezaron a escuchar dónde estaba esos posibles lugares donde había inundación, y pudimos tener ciertas interpretaciones y asociar, por ejemplo, incluso los eventos microsísmicos con el volumen de roca removido en determinado momento. Entonces, hay alcance, muchas preguntas que puede responder cuando se hace análisis microsísmico. También o no quería dejar pasar esta presentación para hablarles de sismicidad inducida, que
no es lo mismo que sísmica pasiva, pero sí están, digamos, íntimamente relacionados. En ciertos países, generalmente cuando yo hablo de sismicidad inducida, ya estoy hablando generalmente de sismos ya mayores a cero y que se generan debido a actividades antropogénicas, pero como les digo, magnitud mayor a cero. En ciertos países se establecen ciertos protocolos o semáforos para guiar la respuesta cuando ocurra tal sismo. Por ejemplo, este es un ejemplo solamente, si hay un sismo de magnitud menor a uno, pues el operador no tiene que hacer nada, no hay acción requerida. Si el evento es mayor que uno, pero menor a 3, quizás haya que informar al agente regulador. Se genera un sismo en nuestra zona donde estamos trabajando. Tenemos el plan listo de respuesta. Si el sismo es mayor a 3, quizá la regulación diga, bueno, tiene que parar las operaciones que se están haciendo e informarla, por supuesto, a la agencia reguladora. Entonces, les pongo esto porque es algo que también últimamente se está hablando mucho y que estoy seguro que entre usando sismómetros, usando los arreglos microsísmicos, puede ayudar sí, a detectar esto con facilidad. Y bueno, otras de las aplicaciones para monitoreo de plantas nucleares, represas, refinerías, plantas, tratamientos de agua, puentes, túneles, hay cualquier cantidad de aplicaciones. Y nosotros como geofísicos tenemos la responsabilidad y bueno, sí, la ventaja de poder pensar fuera de la caja, como dicen, y ver qué otras aplicaciones fuera de la industria energética la microcínica puede ayudar o puede beneficiar. Ahora, ¿qué se viene en el futuro? El uso de la inteligencia artificial para mejorar los análisis de datos, incluyendo la detección de microsismos, sobre todo los más pequeños, que son los que usualmente están escondidos o enmascarados por el ruido. Mejorar el modelo de velocidades, que también es uno de los principales retos cuando se analiza la data microsísmica. Y por supuesto, una mejor imagen de la localización de las fracturas con estos datos. El uso de la tecnología DAS actualmente no es tan sensible como los geófonos, pero es una tecnología que se está implementando muy recientemente y que pareciera que va también a tener su espacio en la industria energética. Otro aspecto que me parece importante va a ser la interacción de microsísmica con geomecánica para poder entender caracterizar el reservorio, para entender el comportamiento de la roca. Así que si estamos en el área de microsísmica, yo recomendaría también aprender mucho sobre geomecánica. Y bueno, una buena noticia, como les decía hace rato, es el uso de microsísmica para monitorear proyectos de captura y secuestro de CO2. Es una noticia para los geocientíficos porque quiere decir que van a seguir necesitando geocientíficos para este tipo de análisis. Aquí les muestro la bibliografía con las imágenes y un poco de información que conseguí. Y bueno, muchas gracias por la oportunidad y nuevamente gracias a Geovege por la invitación. Espero que hayan disfrutado de esta presentación. Feliz día.